Oye, lo hemos hablado en más de una ocasión, ¿no? Y sabemos que estamos en medio de esta cosa que se llama el cinturón de fuego, ¿no es cierto? Entonces se supone pues que como país, bueno, para la región en realidad, pues estamos siempre a la expectativa del grande, ¿no? Del super mega terremoto, ¿no es cierto? Claro. Que se supone que tiene que ocurrir en algún momento. En algún momento yo recuerdo que tú me contaste que había un personaje, no sé exactamente en dónde, en un instituto, ¿no es cierto?, que, nacional, que decía que Lima iba a desaparecer, ¿no? O una cosa así. Sí. Cuéntame un poquito de eso. Mira, sí es cierto, nosotros estamos en medio de una zona media complicada en temas de terremoto. Y felizmente, yo felizmente, porque conozco a estas personas, tenemos profesionales A1 en temas de sismología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Hernando Tavera. Hernando Tavera es el director de Sismología del Perú, del Instituto de Sismología del Perú, quien nos cuenta un poco de qué es lo que puede ocurrir ante este famoso gran terremoto, ¿no? Pero hay algo que rescato, que siempre me lo recuerda, las veces que converso con él me lo recuerda, es donde hubo un terremoto en una oportunidad, va a volver a haber. Y esto te lo dice el transcurrir del tiempo, ¿no? Porque siempre ha ocurrido que han habido terremotos en los sitios donde exactamente ya ha pasado antes. Y él me cuenta un poco que nosotros, como país, somos un país que, además, estamos desordenados estructuralmente, Cierto. ¿no? Y que hay zonas muy vulnerables en nuestro país, ¿no? Lo llama vulnerable, por ejemplo, la zona alta de Chorrillos, ¿no? Claro. El centro de Lima, ¿no? Zonas que se van a ver afectadas ante un gran terremoto. Y estamos esperando un terremoto en Lima, Cierto. ¿no? Y él me lo recuerda cada vez que conversamos porque él trata de preparar, ¿no? Y el identificar sismos posibles. Cuando hablábamos antes, hace unos 6, 7 años atrás, sobre sismos, Hernando me decía, bueno, yo tengo identificadas cuáles son las zonas más vulnerables, pero el Estado tiene que, de la mano, hacer actividades, acciones, llámese simulacros y etc., para que pueda ayudar a la población a estar preparada. Sin embargo, cuando en algún momento Hernando me decía, a mí me gustaría tener un sensor que me diga minutos antes cuándo vaya a ocurrir. Bueno, pasan los años, 2019, y hoy en día se están poniendo en práctica unos dispositivos que te alertan con segundos de anticipación. Pero son segundos importantes porque ya nos hemos dado cuenta que la alerta temprana sí es útil en otros países, por ejemplo en Chile, ¿no? Que ha ayudado a salvar vidas. Lógico. Sales de una zona de peligro. O te vas a la zona más alta, Claro. ¿no? Y eso es en cuestión de segundos. En 10 segundos te da para correr una cuadra. Listo. Así de simple. Y te salvaste la vida. Así es. Entonces, a eso estamos apuntando, ¿no? Yo lo que sí he visto que a nivel de país sí nos hemos preocupado por adquirir herramientas que nos puedan ayudar a la identificación de estos posibles sismos con segundos antes de ocurrido, ¿no? Tenemos otro amigo, Jorge Heró de la Católica, quien en algún momento cuando nos hemos juntado y hemos conversado un poco del tema, me he quedado impresionado porque un día me dice, Lucho, tú sabes que yo he podido detectar un sismo con 15 días de anticipación. Y yo no lo podía creer, ¿no? Porque decía, pero ¿por qué esto no existe Porque a no tienes nivel un, mundial, un ¿no? Nobel en sismología. De todas maneras, ¿no? Entonces, pero lo increíble es que sí me lo pudo demostrar, porque él lo que hace es identificar la zona que se va a ver afectada, pone un dispositivo que alimenta por sensores de tierra, y recuerdo que él me comentó, y me lo ha enseñado, que había un documento donde le escribe al decano indicándole que el día tal, a tal hora, va a haber un movimiento sísmico en tal ciudad, en tal zona. Entonces, claro, tú dirás, no, este tipo está loco, ¿no? Pero cuando me enseñó el documento y tiene la grabación de ese momento, pues te das cuenta que algo de cierto tiene que haber. Entonces entiendo que él ha estado pidiendo mucho temas de inversión privada para poder llevar esto a grandes rasgos,
dentro del país, pero que es costoso, ¿no? Entonces, me toca volver a ir a visitarlo para ver cuál es la situación actual, porque entendía en ese momento que recién se estaba iniciando. Ahora me toca ir a visitarlo para ver si se ha desplegado en más ciudades, pero lo interesante es que ya hoy en día, con tanta buena tecnología que tenemos a nivel mundial, pues algo de bueno debemos sacar de esto para que de alguna manera podamos identificar sismos con tiempo atrás para que podamos seguir salvando vidas, ¿no? Bueno, en principio sería, desde la ignorancia, ¿no? En principio sería un análisis de datos estadísticos, más datos de tiempo real, ¿no es cierto? Y poder hacer una triangulación y mostrar un resultado, digo yo, ¿eh? Entonces, hoy en día pues, ya hablamos mucho del Big Data Sí, claro. ¿no? Y de la explotación, ¿no? descomunal de datos, etcétera. Pues no sería del todo descabellado, ¿eh? Pero la pregunta es, ¿quién debe ser el responsable de desarrollar esto? Pues teóricamente ¿no? El Estado, ¿no? Digo yo, por lo menos desde este lado. Por ejemplo, es correcto, ¿no? O sea, a ver, cuando me ha tocado participar de algunas reuniones para ver estos temas, levantamos la mano y decimos, a ver, esto es responsabilidad del Estado. Y el Estado te dice, sí, pero no tenemos los recursos y necesitamos también la ayuda de la empresa privada. Entonces ahí tú te das cuenta y sin inventar la pólvora, volteas al país más cercano que ya ha vivido algo muy similar al tuyo, que es Chile, y te das cuenta que efectivamente funciona tan bien esta alerta temprana que tienen en Chile porque están muy de la mano la empresa privada y la pública. Y eso ayudó muchísimo para que puedan estar preparados, el de tener la prevención necesaria para poder identificar sismos y tener la población de la mano también preparada para poder actuar ante un evento como ese, ¿no? Claro, porque a toda la población les llega un SMS, ¿no es cierto? Unos segundos antes y ya la gente tiene que reaccionar y listo. Sí, y suenan las alarmas. Pues eso es un golazo, ¿eh? Ahora, no sé si te ha pasado, pero bueno, tú pasas ahora por el circuito de playa y tú te das cuenta que tenemos muchos anuncios ante tsunami, ¿no? Y que por prevención, ya en los últimos 2 años, cuando ocurre estos tipos sismos muy cercanos que puedan afectar la costa del Perú, pues cierran la vía y ya no puedes bajar. Eso, por ejemplo, es una acción que antes, hace 3 años atrás, no se hacía, ¿no? La vía seguía abierta, podías ingresar, y si tú no sabías porque estabas en el auto manejando y obviamente no sentías el movimiento, pues seguías de largo y te encontrabas con que adelante tuyo venía un tsunami, ¿no? O sea, siendo extremos, ¿no? Claro. Pero nada, o sea, la idea con esto es que la empresa pública y la privada puedan trabajar muy de la mano. Yo tengo una aplicación del IGP, del Instituto Geológico del Perú, me parece que Geofísico. Geofísico del Perú, que en tiempo real te va comunicando. Así ¿no? es. Entonces te dice movimiento sísmico en tal sitio, en tal lugar, te comenta la intensidad, te comenta la profundidad, el epicentro, que es como le llaman, ¿no es cierto? En tiempo real, todo el tiempo. Entonces tú dices, oye, creo que ha habido un temblor, entonces lo miras, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿eh? Ahora, o a veces, muchas veces tú sientes que había un pequeño temblorcito, miras y había un terremoto, como lo que pasó el otro día en Iquitos, creo que fue, Sí, ¿no? en la selva. Aquí a mí me llegó el tema y decía, oye, terremoto. Y no habrán pasado ni 15 minutos y aquí hubo un temblor. Claro. Así, pero claro, es inmediato, ¿no? Entonces, claro, tú dices, oye, pero todos deberían tener esta aplicación en el teléfono. Sí, claro. Y así como esa, la Marina de Guerra también tiene una aplicación que te puede alertar de un posible tsunami, ¿no? Y también te alerta de situaciones medias críticas, cierre de puertos, ¿no? Por oleajes anómalos. Imagínate, tú te vas a pescar y escoges una playa en particular que a ti te gusta mucho, llegas y te das cuenta de que el mar está a punto de salirse, ¿no? Entonces, con esa aplicación te permite saber si es que es momento de ir a pescar o no, por ejemplo, ¿no? Pero este tipo de aplicaciones tan útiles y como tú mencionas, pues en un momento determinado incluso que te podrían salvar la vida, ¿no? Para tomar previsiones o hacer algo en ese sentido, deberían ser comunicadas, ¿no es cierto? O sea, la gente debería saberlo. O sea, yo el otro día me encontré con esta aplicación del IGP, sin querer, me la encontré y dije, uy, mira, qué curioso. Y me la descargué y desde ahí la tengo y todo el tiempo me manda, porque te manda mensajes todo el tiempo, plim, 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 plim. Entonces ya tú ves pues, el epicentro donde te toca, etcétera, ¿no? Entonces te permite saber muchas cosas. Entonces,
¿por qué no hay una campaña de difusión respecto a eso? ¿Por qué todo el mundo está sufriendo con las aplicaciones bárbaras de los bancos y nadie está comunicando, ¿no? Porque ahora tienes comerciales acerca de, o publicidad acerca de, transfiéreme el dinero por acá, paga esto, pide tu taxi aquí, pide tu taxi allá, pide comida así, pide comida así. ¿Por qué el Estado o quien corresponda, no sé, no está haciendo publicidad de estas aplicaciones que son útiles? Ahí va el trabajo de la pública con la privada nuevamente, ¿no? Y yo creo que los medios están. Yo creo que si conversara un poco la parte de la empresa privada con la pública, esto de las comunicaciones podrían ser mucho más grandes, ¿no? Vamos por el principio. Yo creo que más allá del app es, por ejemplo, tu famosa mochila de emergencia, ¿no? Tu mochila de emergencia, que solamente tú sabes cómo armarla después del sismo, ¿no? Porque, claro, ocurre el sismo y empieza a salir todos los comerciales donde te dice, usa tu mochila de emergencia, prepárala, salen todos los canales y todos los medios de comunicación, en todos los programas empiezas a ver y empiezan a entrevistar a Hernando Tavera, empiezan a ver cómo montar una mochila. Pues, nuevamente, no tenemos cultura de prevención. Y al no tener cultura de prevención nos lleva a eso. ¿Cultura de prevención qué es? Preparar a la organización, preparar al país. Y que le vean el valor a la preparación, ¿no es cierto? Sí, eso es. Porque tú tienes a la mano muchas herramientas. Llámense los apps, ¿no? Hoy en día existen muchos apps que te pueden permitir tener visibilidad de lo que está ocurriendo a nivel de sismo, por ejemplo. Sí, sí, es cierto. Pero, ¿en qué momento o cuándo tú has visto por televisión, por ejemplo, que alguien te lo haya contado? Ni en el canal del Estado, ¿eh? Ni en el canal del Estado, es verdad. Yo soy sincero y te digo, una sola vez. Yo lo he visto una sola vez y post-sismo. De ahí no lo he vuelto a ver. Entonces, es preocupante. Sí es preocupante porque a nivel de país creo que necesitamos mucha más prevención, mucha más preparación, más capacitación y empecemos por las zonas más críticas. Empecemos por las zonas más críticas. Sabemos cuáles son, pero no hacemos nada. Además sabemos dónde están, ¿no? Sabemos. Mira, cuando pasó lo del terremoto 2017, yo hice un ejercicio, ¿no? Perdón, cuando pasó lo del fenómeno del Niño 2017, hice un ejercicio. Me fui al mapa y vi dónde había ocurrido, en qué zonas había ocurrido el último fenómeno del Niño. Y cuando vi el nuevo mapa del fenómeno del Niño 2017, te das cuenta que es exactamente el mismo. Y que las acciones también habían sido las mismas, ¿no? Ninguna. Ninguna. Es verdad. O sea, sabemos dónde va a estar el problema, pero no hacemos nada por tratarlo para que cuando ocurra nuevamente estemos más preparados. Nosotros estuvimos el año pasado, el año pasado, sí, el anteaño pasado y parte del año pasado, mucho tiempo en Piura, por el proyecto que te contaba. Entonces teníamos varias personas de la empresa destacadas en Piura incluso. Y tú llegabas a Piura y veías, pues, la ciudad estaba, pues había muchas zonas por reconstruir, había muchos remanentes, ¿no? del gran problema que había habido, etc. Pero cuando le preguntabas a la gente qué se estaba haciendo, ¿no? Lo que te decían era que tenían la noticia, yo no sé si será cierto, pero que tenían la noticia de que no se hacía nada porque estaban esperando el siguiente, ¿no? Entonces, oye, ¿para qué vamos a arreglar esto, aquello, si ya sabemos, ¿no? que el verano que viene esto se va a volver a salir, ¿no? Entonces, yo no sé si es cierto, ¿no? Pero sí es, digamos, entre comillas, pues trágico y a la vez, pues, cómico, ¿no? Vamos a ver, entonces, ¿qué clase de autoridades hay, ¿no? ¿Qué clase de organización se está llevando adelante en una zona tan importante del país, que aunque esté lejos de la capital es importantísima para diferentes sectores? ¿Por qué se tiene esa sensación? ¿Por qué esa dejadez por parte de muchas de las autoridades? Mira, que no podemos esperar tanto porque, te lo digo desde ya, el terremoto de Pisco, el terremoto de Pisco ha sido en el 2007, ¿ya? Y seguimos reconstruyendo Pisco. Es verdad, han pasado 12 años. Y han pasado 12 años y seguimos reconstruyendo Pisco. El fenómeno del Niño ha sido en el 2017 y mi preocupación es que va a volver a ocurrir algo muy similar, pero
no estamos haciendo trabajos orientados y sabiendo por dónde nuevamente va a pasar el hueco. Sabemos que nuevamente van a colapsar los ríos, no hacemos nada. Los puentes, no hacemos nada. Entonces, estamos esperando nuevamente que nos ocurra para que recién tomemos alguna acción. Y que la acción no es la más adecuada. Hay varios factores, ¿no? Yo lo veo así pensando mal, ¿no? Yo lo veo así como en plan, si lo resuelvo ahora, quien se va a llevar el mérito va a ser en la siguiente gestión. Yo lo veo así, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación de que algunos alcaldes, algunos responsables distritales o provinciales no resuelven nada en su gestión que no les vaya a dar un rédito en su gestión. O sea, eso es la sensación que tengo. Mira, yo, ¿no? No está mal, porque algo de cierto hay ahí. Pero la otra vez conversaba con un periodista y le hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros esperamos o no hacemos nada cuando nos ocurre esto, ¿no? Como país? Porque en verdad para mí es preocupante, ¿no? Y ya lo veo como ciudadano, ¿no? Y ellos me decían, pero es tan fácil en hacer la ecuación de cuánto es el costo-beneficio cuando es declarada la zona en emergencia. Efectivamente. Entonces, lamentablemente, tenemos autoridades, algunas bien, sí, pero muchas de ellas no, que dicen, si yo hago un trabajo de preparación, luego no se declara emergencia. Luego no se declara en emergencia y no me van a dar los fondos que yo necesito. Y ya sabemos para qué son esos fondos. Claro, porque cuando se declara emergencia, digamos que todo se agiliza, ¿verdad? Puedes comprar a dedo básicamente todo lo que necesite. Sí, exacto. Pues, también tiene sentido. Entonces, claro, ya no lo ves como vamos a ayudar al país, sino es cómo voy a sacar yo provecho de esa situación. A sabiendas de que se viene un fenómeno, a sabiendas de que pasa una cosa. Exacto. Pues es triste, ¿no? Una realidad triste. Es lamentable porque jugamos no solamente con la parte de no estar preparados, sino que ponemos en riesgo vidas de personas. Eso es lo más preocupante. Porque sabiendo cuántas vidas perdemos en un terremoto, sabiendo la experiencia que hemos tenido con los últimos fenómenos de niños, donde hemos perdido vidas, donde ha habido mucha pérdida de negocios, sí, claro, ¿no? Y que sobre todo el tema económico en el país también se ve afectado, entonces de alguna manera pues preocupa porque sabemos dónde va a pasar y no hacemos nada. Pues sabes una cosa, deberíamos hacer algo con todo esto. Ahora que nadie nos escucha, ¿no es cierto? Vamos a organizar, tío, para ver si nos sentamos un rato a grabar con Carlitos, por ejemplo, a ver qué nos cuenta, con el hombre de los 15 días y con el hombre Tavera. O sea, yo creo que es una oportunidad finalmente para darlo a conocer, para que se conozca más en muchos sentidos, porque sí es verdad. O sea, ¿qué estamos esperando, no? A que haya una desgracia, a que salgamos en las noticias todos, ¿no es cierto? Porque nadie está libre. O sea, a la hora de la verdad no se va a morir solamente la persona que está en la falda de un cerro, sino el mismo edificio en el que vivimos o trabajamos se nos puede caer encima. Es así de simple. Es así de simple. O sea, nadie está libre. Algo tendríamos que hacer, sinceramente. Sí, en verdad sí, ¿no? Porque finalmente son ellos los especialistas, sumado más las experiencias que podamos tener nosotros, de hecho se podría sacar algo bueno, ¿no? Sobre todo para la población, porque yo estoy seguro que cuando escuchen de esta conversación, muchos van a estar interesados en saber qué es lo que realmente ocurre, ¿no? Y todo medio que permita llegar a la población contando un poco de qué se trata, pues suma. Deberíamos, ya lo coordinamos fuera de cámaras, pero deberíamos incluso ir a grabar al hombre que me imagino que tiene que tener un laboratorio. Sí, claro. Llamativo. Es un sitio muy, muy bueno, que ya lo tiene acondicionado. Me ha tocado estar en el... Es en el mismo sitio, pero me ha tocado estar antes de la remodelación y luego de la remodelación. Y te das cuenta que hay un cambio en las herramientas, en los aplicativos, y que sí están trabajando por identificar o lograr identificar pues
de manera próxima cuando ocurren estos tipos de eventos, ¿no? Entonces hay muy buen equipo, Hernando Tavera tiene muy buen equipo y yo creo que él nos va a poder contar con mayor exactitud qué es lo que se nos espera como país, y tanto por el tema tecnológico en función de los sismos como la preparación que creo yo nos falta todavía mucho, ¿no? Pues fenomenal, tío. Vamos a organizar todo esto y nada, unas últimas palabras, Luis, para los que nos escuchan. En principio, bueno, agradecerte, Juanma. Siempre es un gusto sentarme a tomar un café contigo y conversar de cosas muy, muy productivas, ¿no? Y nada, yo lo único que quiero es que como país crezcamos a nivel de prevención, que logremos unificar la empresa privada con la pública y que entiendan de que la continuidad de negocio en nuestro país está creciendo y que debemos lograr que esto pues se dé en todas las organizaciones Como algo natural, ¿no? como algo natural y que seamos un país resiliente, ¿no? Eso sería el objetivo. Vamos a trabajar en ello. Dale. ¿Vale? Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta parte del programa. Sin duda, pues queda mucho que desglosar en ese sentido y vamos a tener que trabajar en conseguir más información y que participen más actores reales de esta situación. El tema de la continuidad de negocio, pues si bien es cierto, afecta a las organizaciones o está pensada para las organizaciones que se ven afectadas de una u otra manera, pero hay una cosa que también es la continuidad del país y algo deberíamos hacer en ese sentido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.